Muy buenas, queridos seguidores, y aprovechando esta fecha, vamos a hablar hoy de el rey Carlos III, un rey que ustedes ya saben que al que Emilio y yo le tenemos una especial devoción, por así decirlo. Y hablando de devociones, pues vamos a hablar de la vinculación del rey Carlos III con la Inmaculada Concepción, que no es, digamos, el único rey español que ha tenido vinculación con la defensa de la Purísima, pero su reinado fue muy destacado al respecto y ahora vamos a explicar por qué. Por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial. Muy buenas, Emilio, como siempre un placer tenerte por aquí. Bueno, el placer es mío, Antonio, estar una vez más en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar de Carlos III, ¿no? Que además de ser conocido como el mejor alcalde de Madrid, fue el gran monarca inmaculista, ¿no? Destacando por su profunda devoción y defensa de la pureza de la Virgen María, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco del origen de esta devoción de la Inmaculada y también la conexión con Carlos III. Bueno, yo antes que nada me gustaría señalar que cuando se dice o se repite como papagayo, mejor dicho, ¿no? Que en el siglo Ujú. XVIII hubo una ruptura con nuestra historia, con nuestras tradiciones, nada más lejos de la realidad. De hecho, tenemos representaciones pictóricas, incluso de escuela cusqueña, que se alude a los reyes españoles y a su defensa de la Inmaculada Concepción, en una donde vemos a Felipe IV, a Carlos II y a Felipe V. O sea, el trasvase de dinastía, por así decirlo, en muchas ocasiones implicó una continuidad, no implicó una ruptura. Y la defensa de la Inmaculada Concepción es un ejemplo clarísimo. España se destacó especialmente en la cristiandad occidental y no digamos, por ejemplo, para las hermandades de Sevilla. Mi pueblo, por Ujú. ejemplo, la Hermandad de la Soledad, que su libro de reglas, yo soy hermano y data del 1573, pues ya una de las cosas que se establece para los hermanos es la defensa de la Purísima Concepción de María. No digamos hermandades señeras de Sevilla como es el Silencio, que ya Cervantes se queda impresionado de su solemnidad, ¿no? O la Hermandad de los Negritos, en este caso yo pertenezco a una hermandad a la que pertenezco, que a principios del siglo XVII está el caso famoso de los hermanos Moreno y Molina, los hermanos negros, miembros de esta cofradía me refiero, que Ujú. llegan a venderse como esclavos para obtener fondos en desagravio porque un cura había estado predicando contra la Inmaculada Concepción. Fueron comprados simbólicamente y de hecho a día de hoy están recordados muy cerca del Archivo de India, en el monumento en la Plaza del Triunfo, por su defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Por tanto, el rey Carlos III no fue precisamente un rey que quiebre esta tradición espiritual, yo diría que hasta cultural, porque sin desmerecer lo religioso, por supuesto, ¿no? Vamos a vaciar Ujú. de contenido religioso. Pero fíjate, pana, lo especial que es la festividad de la Inmaculada Concepción para España o para la monarquía católica, si lo queremos expresar así, que nos concede el privilegio incluso de celebrarla con un color diferente, porque generalmente el cromatismo asociado a la Inmaculada Concepción es el blanco. Sin embargo, en los territorios que pertenecieron a la monarquía católica queda la tradición del azul y el blanco. O Ujú. sea, es Sí. algo señaladísimo por ejemplo, hay partes, algunos amigos hispanoamericanos me dicen, no, bueno, aquí se ha perdido un poco la tradición. Bueno, no sé hasta qué punto, si a lo mejor eso pasa más en las grandes capitales y en el interior se conserva más, pero sí sabemos, por ejemplo, que en Lima la fiesta de la Inmaculada Concepción ya en el siglo XVII era Ujú. celebrada por todo lo alto y además en nuestra cultura hispano-católica, por así decirlo, se considera como la antesala de la Navidad. O sea, en Sevilla Sí. hay un dicho hay un dicho muy popular que se dice, bueno, hasta que no pasa la Inmaculada Concepción no se pone el porta de Belén, porque ponerlo antes es como vestirse de flamenca en el pescadito para la feria, o sea, no, todo marcha al ritmo litúrgico, incluso también al ritmo costumbrista, si se quiere, y además con Carlos III incorporamos una cosa también, porque el refuerzo de la Inmaculada Concepción va acompañada con la tradición belenista que trae el de Ujú. Nápoles, que en España ya la conocíamos, de hecho Francisco Núñez del Arco ha mostrado como ya en el siglo XVII hay belenes en Quito, pero sin duda con Carlos III hay un antes y un después, tanto en la festividad de la Inmaculada Concepción como en el belenismo, ¿no? Sí, es interesante esto que dices, porque en Venezuela también, cuando yo estudié en el Colegio Salesiano, una de las tres fiestas que celebraban
en el año era el 8 de diciembre a la Inmaculada Concepción. O sea, también en Venezuela, a nivel de los salesianos, se sigue celebrando, ¿no? Y algo muy interesante, Antonio, es que muchos piensan que el Día de la Inmaculada Concepción se celebra por el famoso milagro de Pel de 1585. Todos estos días he visto vídeos diciendo, no, el milagro de Empel, y por eso es que el 8 de diciembre se celebra pues el Día de la Inmaculada Concepción. Recordemos que el milagro de Empel es donde los tercios encuentran enterrada una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, luego se hielan las aguas y derrotan a los holandeses, pero es que desde los tiempos del reino godo, tanto la monarquía como el pueblo defendieron y promovieron la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, que la Madre de Dios, declarada como tal por el Concilio de Efeso en el 431, había sido creado sin pecado original, concebida, ¿no? Y que por cierto es algo que levantaba pugna, sobre todo que no estaban de acuerdo ni los dominicos ni los franciscanos, ¿no? Otras órdenes como los jesuitas sí estaban de acuerdo, ¿no? Con la Inmaculada Concepción, ¿no? Y esta pugna en cuestión se agudizó a partir sobre todo del siglo XIV, ¿no? Carlos V y Felipe II evitaron pronunciarse expresamente sobre esta controversia, aunque defendieron los planteamientos lulistas a favor de la Inmaculada, ¿no? Y durante los últimos años del reinado de Felipe III, la piadosa opinión se convirtió en un asunto primordial en la corte, desbordando su dimensión teológica, ¿no? Para adentrarse en la pugna de facciones políticas. Y durante el largo reinado de Felipe IV, prosiguieron las gestiones en Roma a favor de la Inmaculada. Con todo, solo en la última década del reinado del monarca se aplicó a fondo a promover en los reinos españoles la adhesión a la pía opinión. O sea, en algún complejo contexto de grupos de poder en la corte, el soberano impuso el elogio inmaculista, lo que provocó un conflicto abierto con los dominicos, ¿no? Y una de las primeras decisiones de Carlos II, cuando alcanzó la mayoría de edad, fue pedir nuevos pareceres para reiterar estas peticiones a Roma, ¿no? De que se reconociera la Inmaculada Concepción. Y poco tiempo después estalló la guerra de sucesión, que frenó los esfuerzos de los españoles y de la causa de Austria por obtener la declaración dogmática. Pero curiosamente, Antonio, los Borbones se adherieron a este movimiento, desmontando el mito rupturista de que los Borbones con los Austrias, ¿no? O sea, tú estabas hablando ahora de ese famoso cuadro donde aparece Felipe IV, Carlos II y Felipe V, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esa continuidad. Sí, sí, no, totalmente. Y lo que tú dices del milagro de Empel, lo que pasa es que es curioso, bueno, curioso cuanto menos, ¿no? Casi providencial la fecha, porque el milagro de Uh Empel -huh. o de Empel, que yo nunca lo pronuncio bien, se produce del 7 al 8 de diciembre. La fiesta de la Inmaculada Concepción es el 8 de más por el tema del natalicio de María, que es el 8 de septiembre, de 8 de diciembre a 8 de septiembre, hay que hacer la cuenta. Entonces el milagro de Empel fue considerado un milagro especialmente por los católicos flamencos, los Uh -huh. católicos de los Países Bajos que eran aliados de los españoles. Le digo porque esto se suele omitir de la historiografía oficial, como que llegaron allí los españoles a pegarse. No, no, los Sí, españoles, a invadir y claro, a tomar a la población. los españoles llegan, entre otros menesteres, para apoyar a la población católica local. Es que esto muchas veces se olvida. Entonces, claro, para los católicos locales, pues fue considerado un milagro, ¿no? Lo de aquel famoso tal parece que Dios es español, porque ellos consideraban a los españoles sus aliados, ¿no? Tú sabes que yo hace poco, hace un par de días, justamente Uh hablando -huh. del milagro de Empel, he tenido la gran oportunidad, gracias al Tercio de Granada, del cual soy miembro, de desfilar por las calles del centro de Sevilla con el Tercio de Olivares, recordando, bueno, pues tanto el milagro de Empel como las vísperas de la Inmaculada Concepción, que tú sabes que Sevilla es una ciudad vinculadísima, a tal punto que hay una canción del rockero Silvio que dice, María es la pura concepción que antes que Roma mi Sevilla proclamó, porque Roma, la Iglesia Católica no proclama el dogma como tal hasta el siglo XIX, que de hecho hace poco, el gran amigo Manuel Martín Montero, un gran hispanista, ha publicado un artículo de cómo el pionono es un dulce creado por un español en honor a la proclamación también de todo este dogma. O sea, es una cuestión, como tú dices, que desborda lo teológico
e impregna toda nuestra cultura. Yo la verdad que lo he vivido de una manera muy especial. Bueno, sé que no estamos en 1585, pero no sé, yo me sentía como en un cuadro de Velázquez, ¿no? Por el barrio Santa Cruz, por la Plaza del Pan, en fin, todas estas calles tan... Y bueno, y además nos recibieron este año en la catedral con la giralda, con las campanas, de verdad fue pana increíble, ¿no? Y qué bueno que por lo menos en Sevilla, en otras ciudades, pues de una manera o de otra se quiera, digamos, potenciar esta memoria que es tan importante para nosotros. Y hay que decir que Carlos III, igual que decimos cómo él incorpora esa impronta belenista napolitana, en los territorios italianos de la monarquía hispánica también se vivía muy intensamente la devoción a la Inmaculada Concepción. Por tanto, el dogma inmaculista es algo que nos refuerce, que nos une, desde lo teológico hasta lo cultural. Tú muy bien apuntabas que ya desde la Edad Media, Ujú, bueno, Edad Media es un concepto convencional, pero para entendernos, ¿no? Pues desde la Edad Media esto ha creado sus controversias, pero incluso algunos cristianos orientales también defendían la Inmaculada Concepción. Entre los franciscanos hubo también en su tiempo sus controversias, pero los franciscanos acabaron también muy defensores del dogma de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, te lo digo por... Ahora mismo se viene a la mente la vinculación con la Hermandad de los Negritos, que es una hermandad muy vinculada con el carisma franciscano, ¿no? Y al final, pues es lo que tú dices, esto ha desbordado especialmente todos los aspectos de nuestra religiosidad, de nuestra cultura, y Carlos III juega un pilar fundamental, porque antes que hemos hablado del cuadro donde ujú, aparecen estos tres reyes, se hicieron también pinturas alegóricas de Carlos ujú. III como defensor del dogma y de la Inmaculada Concepción. Tú hace poco me pasabas una, bueno, de hecho la Sí, portada. él entregando su corona a la Virgen, ¿no? Como Correcto, reina. la portada que vamos a poner, de hecho, es una de ellas, pero hay incluso más cuadros alegóricos de Carlos III, del rey, como tú bien dices, entregándose, o sea, el rey entregado, el rey devoto de la Inmaculada Concepción. Sí, pero bueno, ¿por qué se celebra el 8 de diciembre como Día de la Inmaculada? Y es gracias justamente a Carlos III. También. Hay que tomar en cuenta eso. Y es que a propuesta unánime de las Cortes Generales Españolas, el rey Carlos III solicita a la Santa Sede que la Inmaculada Concepción de María sea proclamada patrona de España. Y a esta petición, el 8 de noviembre de 1760, el Papa Clemente XIII firmó un decreto proclamando a la Inmaculada como patrona de España. Y es por eso que se toma como patrona de España y se celebra el 8 de diciembre, que como tú bien dices, es el natalicio de la Virgen María, ¿no? Y también Y más patrona tarde, de la infantería, ¿no? también patrona de la infantería. Y más tarde, el 25 de diciembre de 1760, presentó la bola Quantum Ornamenting, en la que de manera solemne ratificaba esta proclamación, ¿no? El Papa lo hace de esta manera, gracias a Carlos III. Y el 16 de enero de 1761, Carlos III firmaba un decreto ley por el que proclamaba patrona de todos sus reinos, y lo cito, con tu permiso, Antonio. Claro. Aquí está, ajá. A esta señora en el misterio de su inmaculada concepción. Esta disposición de ley lleva por título Universal Patronato de Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en todos los reinos de España e Indias. O sea que al otro lado del charco también aplica esta ley, ¿no? Y anteriormente, los obispos de las diócesis españolas y los teólogos de las viejas universidades, sobre todo Antonio de Salamanca, de Alcalá de Henares, de Granada, de Mm. Zaragoza, de Valencia e inclusive algunas de las Indias, defendieron y festejaron la concepción de la Inmaculada de María como dogma de la fe cristiana. Y también a instancias de Carlos III, Antonio, concedió su santidad que en las letanías de la Virgen se añadiese a continuación de la invocación eh, Mater Intermerata, la de Mater Inmaculada, ¿no? O sea, esto se hace en 1767, hay que recordarlo así. Y cuando el 19 de septiembre de 1771 se instituyó la Real y Distinguida Orden de Carlos III, se puso esta orden bajo la protección de María Santísima en su misterio de la Inmaculada Concepción, declarando la patrona de la orden y conociendo que los graduados en teología por la Universidad de Ávila
no hacían de forma explícita el juramento inmaculista. Al tiempo de conferirle los grados académicos, ordenó Carlos III, si quieres te lo cito también, que por Claro, aquí claro que está, sí. que todos los juramentos de defender el ministerio de la Inmaculada Concepción, perdón, aquí está, que todos los que recibieron grados en las universidades literarias de estos mis reinos o los incorporasen, hagan juramento de defender el misterio de la Inmaculada Concepción en la misma forma que se hace en las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. O sea, para que vean lo devoto que era Carlos III de la Inmaculada Concepción. Sí, hablando de Salamanca, con nosotros también desfilaron miembros del Tercio de Salamanca y Salamanca y Granada, bueno, toda España en general y toda la monarquía, ¿no? Pero Salamanca y Granada, ahora que tú lo dices, fueron ciudades muy vinculadas también a la defensa de la Inmaculada Concepción y que lo celebraron especialmente. Me lo recordaba mi amigo Miguel Gómez Moleón, dice, oye, que no solo Sevilla, que Granada, por supuesto que sí, ¿no? Es algo que nos une especialmente y además que debemos recordar todo ese vínculo cultural a partir de estas entrañables fechas con el sur de Italia también. O sea, es algo que nos une. Bueno, incluso en Roma, ¿eh? La embajada española en Roma tuvo bastante impronta en esta época y en épocas anteriores con el tema de la Inmaculada. A día de hoy, por ejemplo, mucha gente estaba diciendo, ¿no? La ofrenda que le hacen los bomberos en Roma a la Inmaculada Concepción. Oye, pues España imprimió bastante su carácter, tanto teológico como cultural, y en Italia todavía se ve, desde Roma hacia el sur especialmente, ¿no? Hablando también de Carlos III, Antonio, hay un documento que es hermoso que nos consta de cómo Carlos III celebraba el Día de la Inmaculada Concepción. Y es un documento que se llama Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial. Mira, Y cita en la fecha del viernes 8 de diciembre de 1786, podemos leer cómo Carlos III junto al resto de los miembros de la familia real pues celebraron la fiesta de la Virgen María en el soberano misterio de su Inmaculada Concepción. Y si quieres citamos el documento que es espectacular. Abro comillas. Hoy es el día consagrado a María Santísima Señora nuestra, en el soberano misterio de su Inmaculada Concepción, bajo cuyas vocaciones protectoras, defensoras y amparo de todos los reinos de España, y sus moradores en cuyo motivo el Rey nuestro Señor, que Dios guarde, rinde a esta soberana señora sagrados cultos en su real capilla pública, asistiendo personalmente con toda la demás familia real, la grandeza de España y caballeros de la real y distinguida orden de Carlos III. En el resto de las parroquias de la corte, a ejemplo de la función real, se oficiaron diversos cultos a la señora en su purísimo misterio. Y el Rey nuestro Señor, que Dios guarde su real familia y los consejos y tribunales de esta corte, consagran a la soberana señora un solemne novenario en la iglesia de San Francisco el Grande, en cuyos 9 días predicarán varios oradores sagrados. En la parroquia de Santa María, la Real Coronada Villa de Madrid, refundida en su noble ayuntamiento, celebra fiesta al soberano misterio en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Almudena, con misa, sermón y procesión general. O sea que vemos lo fastuosas que eran las celebraciones por parte de la Casa Real Española, por parte de Carlos III sobre la Inmaculada Concepción. O sea, es interesantísimo lo que recoge eh, el diario curioso, erudito y económico y comercial, ¿no? Que acabo de leer. totalmente. De hecho, bueno, hay quien dice que la bandera de Argentina procede de los colores de la Orden de Carlos III, aunque también hay sus teorías que discrepan. Bueno, lo cierto a mí, antes que tú has mencionado la Orden de Carlos III, además a mí el lema y esa mentalidad de la virtud y el mérito, ¿no? A la virtud por el mérito, cómo él premiaba mucho más el trabajo, el esfuerzo y el talento antes que el simple apellido. De hecho, lo vemos en la familia Galvez, ¿no? Que no era gente de la alta nobleza. O, por ejemplo, también lo hablábamos con el Marqués de la Ensenada, ¿no? Él mismo ennobleció, ¿no? Tituló a gente que venía de más abajo. Fue un rey en ese sentido que quizá rompió esquemas y eso no le sentó bien al determinado señoritingo de la época. Pero qué pena que la orden de Carlos III de verdad se le haya dado a ciertos personajes, no, no voy a dar nombre porque me voy a encender, pero qué pena que una orden, Yo lo digo, Petro es uno.
No, no, Petro además, pana, tiene otro pecado grave que no, lo que le hicieron, porque nos lo Ah, recuerda. no, Petro creo que es la de Isabel la Católica, Vale, creo. eso te iba a decir, porque esa Sí, orden sí, tenía a Fernando VII para premiar a los realistas sí, americanos, sí. al que le dieron Esa la es orden, otra orden, sí, sí, no me al que le confundí. dieron la orden de Carlos III fue a Pablo Iglesias, pero vamos, no solo a él, sino que se la han Sí, dado, a Pablo Iglesias, exacto, pero ese es uno que lo que se la han recibió. dado a muchos más, no solo a él, ¿no? O sea que, entonces, pero es que es muy simbólico lo que hay en esa orden. La devoción a la Inmaculada Concepción con sus colores como privilegio para la monarquía católica, esa filosofía de trabajo, de esfuerzo, de talento. Dios mío, no pisotearla más, por favor, no pisotea más esa orden, que esa orden tiene un significado histórico, teológico muy grande, por favor. Bueno, en fin, dicho esto, Sí, bueno, es que la misma orden, en el medio aparece la mismísima Virgen María, ¿no? Con el lema que dice virtud et mérito claro, en latín. sí, sí, es que fueron los pilares de Carlos III. Él siempre buscó la virtud y el mérito y el mejoramiento de su gente y de su monarquía, ¿no? Por eso te digo, Dios mío, deja ya de pisotear esa orden. Pero bueno, habiéndome desfogado, habiéndome desahogado, la verdad que estamos ante una fecha especialmente simbólica, especialmente característica y que hay que recordarla y conocerla, por supuesto. Conocerla y No, valorar a uno de sus grandes pilares como fue Carlos III, que yo creo que es uno de los reyes más significativos de nuestra historia, porque de la época de Carlos III es la bandera roja y guarda, que nace para su marina, de la época de Carlos III es la marcha granadera, ¿no? Fin, es que muchas cosas de la época de Carlos III, la creación de Venezuela como capitanía general también, o sea, que del muchas, virreinato del Río de la Plata también. sí, 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 es que muchas cosas son de su época, ¿no? De ese reinado fructífero. No fue perfecto, pero por supuesto que destacadísimo. Así que nada, pues ya te digo, yo este Sí, año lo he vivido de una manera un poco especial. A ver el año que viene cómo, cómo lo voy viviendo también. no, y yo creo que hay que rescatar, ¿no? Como la figura de Carlos III como principal monarca defensor de la Inmaculada Concepción. Eso hay que tenerlo claro, que muchas personas desconocen esto, porque la monarquía hispánica, no solo Carlos III, la monarquía hispánica fue gran protectora y defensora de este dogma, ¿no? Inclusive hasta el siglo XIX, como tú bien dices, el Vaticano no lo reconoce oficialmente. Y siendo el 8 de diciembre de 1854, cuando Pío noveno, creo, ¿Sí o en no? la carta apostólica, ¿perdona? ¿Sí o no? No, que de ahí viene el dulce, el Sí, homenaje al Papa que reconoce la Inmaculada Concepción como dogma. exacto, sí, que es el que proclama el dogma de la Inmaculada Eso es. Concepción de la Santa María Virgen. Y 4 años después, el 25 de marzo de 1858, la misma Virgen, en una de sus apariciones en Lourdes, a Bernadette, se autoproclamó como Inmaculada Concepción, curiosamente, ¿no? Sí, no, es que de hecho me vengo a referir que las apariciones marianas que se reconocen bastante menos de lo que la gente piensa en el sentido de que la iglesia para Ujú. eso siempre ha sido muy escrupulosa, pues en ese sentido lo que hacen es reforzar los dogmas que ya estaban establecidos, no establecer nuevos dogmas, ¿no? Y entonces, pues lo que tú dices, muy simbólico precisamente en esa época, porque por fin en el siglo XIX, bueno, ya se venía reconociendo por la cristiandad occidental y especialmente por la hispánica, ¿no? Pero el siglo XIX es el siglo en el que por fin muchos católicos están de júbilo gracias a ese reconocimiento, ¿no? Aunque aquí ya teníamos reyes. Es que muchas veces, pana, tú sabes lo que pasa, que incluso en la teología, a los españoles nos acusan de atrasados cuando muchas veces hemos sido todo lo contrario, nos hemos adelantado a los tiempos, Sí. incluso en el campo teológico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, siempre España ha estado en la vanguardia, no solamente en lo económico, en lo social, en lo político, sino también en lo religioso y en lo teológico. Y hay que siempre, pues, rescatar estas memorias de que no somos, ni fuimos una monarquía atrasada, como la leyenda negra nos quiere hacer ver. Pues nada, pana, la verdad que un placer como siempre tener estas charlas contigo y más de este tema tan entrañable y que tanto nos significa y nos une. Tú sabes que desde este canal pues siempre recomendamos que te sigan, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos. El pana está siempre muy activo, de vez en cuando se pelea con el mundo, si no camino de Guanajuato, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Así es, a llorar allá con las momias de Guanajuato. Se trata siempre de debatir bajo el más profundo
respeto, ¿no? También recordarles que pueden conseguir mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español a través de Amazon. Antonio es el prologuista de este gran libro, que bueno, espero que puedan adquirirlo y Te degustarlo, ¿no? agradezco la mención que me hiciste, pana, con Daniel Gómez Aragonés, con el maestro, que me mencionaste ahí varias veces en la presentación. Ojalá hubiera podido ir, pero bueno, ya lo presentaremos algún día por Sevilla y por otros lados. Seguro que sí, estaremos los tres juntos ahí para degustar, ¿no? Y de la historia, que es lo que nos une. Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un Andaluz Indianos, también en Instagram tiene su cuenta personal, donde está muy activo últimamente. No dejen de suscribirse a su canal de YouTube, al de Venezuela Provincial también. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y bueno, también aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez y Fran García por parte de Antonio. Y bueno, con tan solo €1, pues nos pueden apoyar en este proyecto de investigación histórica y de divulgación histórica a través de Patreon de Venezuela Provincial, como también de Antonio Moreno Ruz. Correcto, pues lo dicho, pronto volvemos con más temas nuestros, que por temas no nos aburrimos ni nos faltan, gracias a Dios, porque esa es la riqueza de nuestra historia. Como siempre, un placer, pana. Y bueno, eso, lo dicho. Hasta la próxima y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Bella y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.